Muy bien, amada iglesia, pues vamos a continuar y agradezco al Señor que puedas conectar con nosotros y te mantengas en contacto y vamos a seguir nosotros orando por tu petición, vamos a seguir apoyándote en oración, así que vamos a tener esa confianza. Y bueno, quiero dar la bienvenida a todos los que se están conectando esta mañana. Gracias por conectar con nosotros y invitarte a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube. Recuerda, puedes entrar a nuestro canal de YouTube, búscanos como Centro de Fe, Esperanza y Amor, Topo Chico, y también en Spotify. Ahí puedes encontrar todos los temas de los devocionales. Solamente búscanos como Minutos que Transforman. Y sé que va a ser de bendición y edificación para tu vida. Y bueno, invitarte también a este próximo domingo puedas asistir a nuestra reunión presencial a las 11 de la mañana. Estamos teniendo tiempos de celebración y bueno, siempre hay una palabra que Dios quiere depositar en tu corazón para que pueda dar fruto al 100%. Así que te invitamos a ti y a tu familia, acompáñanos y vamos a pasar un buen tiempo. Eso sí, es un buen tiempo en la presencia del Señor. Y bien, vamos a pasar al tema. El día de ayer, bueno, hemos dejado sin concluir el tema. Estamos hablando acerca de la renovación de la mente y qué importante es que nuestra mente esté conectada con el propósito de Dios, ya que eso es lo que nos va a ayudar a ser bendecidos, a ser prósperos. Y hablábamos que la prosperidad, bueno, no se encierra meramente en lo que es el dinero o lo material, porque decíamos que si fuera por dinero, bueno, Moisés no hubiera salido de Egipto, se hubiera quedado ahí. Si fuera por dinero, a Abraham le hubiera sido mejor quedarse ahí en Ur de los Caldeos, donde él ya era bendecido, bueno, ya era próspero. Pero estamos hablando de esa prosperidad que nos lleva a cumplir el propósito de Dios. De hecho, la palabra prosperidad en la Biblia, de acuerdo a tercera carta de Juan, el versículo 2, donde dice: amado, yo deseo que seas próspero, que prosperes en todas las cosas. Bueno, ese versículo, esa palabra de prosperidad, no tiene que ver con lo material, con lo financiero. La palabra original, prosperidad, tiene que ver con avanzar hacia el propósito, avanzar hacia adelante. Y si nuestros pensamientos están coordinados de acuerdo a los pensamientos de Dios, recuerda, el profeta Jeremías así lo menciona, que los pensamientos de Dios son más elevados, los caminos de Dios son más elevados. Y si nuestros pensamientos están coordinados con Dios, bueno, vamos a avanzar. Y yo creo que eso es el deseo de Dios. El anhelo de Dios es que su iglesia avance en sus propósitos. No estancarnos, no quedar ahí varados, sino que podamos, juntamente con nuestra casa, así como lo dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Avanzaremos en sus propósitos. Así que, continuando con este tema, ya hablamos cómo opera el mundo. El mundo opera en placer por encima de lo trascendente. El mundo opera en el sistema de la codicia por encima de las convicciones. El mundo opera en el sistema de los intereses personales por encima de las relaciones. Y bueno, lo importante es renovarnos, renovar nuestra mente con la palabra de Dios. El Señor quiere moverse en nuestras vidas. Hablábamos del Génesis capítulo 1, el versículo 2, cómo todo estaba desordenado, pero el Espíritu de Dios se movía, dice, había movimiento sobre la faz de las aguas. Y una vez que establece el Señor orden, pone a Adán en el huerto y dice que el Señor se paseaba en el huerto al aire del día. Génesis 3:7. El Señor quiere moverse en nuestras vidas. El Señor quiere generar en nosotros ese fluir por su Espíritu. Y lo hace a través de su palabra. Hay un salmo que a mí en lo personal me gusta mucho, es el Salmo capítulo 1. Si nosotros meditamos en la palabra de Dios, dice que seremos como árboles plantados. Alguien que medita en la palabra es firme, no es variante en sus pensamientos, no es de doble ánimo. La palabra griega para doble ánimo
significa doble mente o doble alma. Aquel de doble ánimo un día quiere continuar y otro día se desanima. No es estable. De hecho, la Biblia dice en Santiago, porque es el único que lo menciona así como doble ánimo. De hecho, algunos estudiosos creen que él no que haya inventado esa palabra, sino que él buscó la forma, ¿verdad?, de poder explicarle a la iglesia que ese es un mal, porque dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Hay mucha inconstancia cuando somos de doble ánimo y tiene que ver con nuestros pensamientos. Y Dios quiere que nos afirmemos en nuestros pensamientos, que afirmemos la idea, el propósito en nuestros corazones. Y bueno, continuando, quedamos en el punto de cómo el enemigo te quiere tener fuera de movimiento. Cómo el enemigo quiere que estés fuera del plan de Dios. Él quiere que tú estés fuera de la batalla. Por eso la Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Necesitamos, para seguir dentro del propósito, necesitamos que el Señor siga edificando nuestras vidas, que el Señor siga edificando nuestra casa. No podemos confiar en nosotros mismos. Somos muy inclinados a eso. Somos muy inclinados a apoyarnos en nuestra propia opinión. Pero sabes, la Biblia dice que no es con nuestra fuerza, sino es con el Santo Espíritu de Dios. Así que el enemigo, siempre que nosotros comenzamos a hacer nuestra propia opinión, apoyarnos en nuestra propia prudencia y no consideramos a Dios, bueno, así el enemigo es como aprovecha y gana ventaja para poderte sacar del propósito. Comienzas a confiar más en ti mismo, comienzas a confiar más en tus ideas. Y el reino no se establece a través de nuestras ideas. El reino se establece a través de su palabra, la palabra de Dios, el fluir del Espíritu en nosotros, en esa búsqueda continua. Por eso es importante. Mencionábamos el Salmo 1, que meditemos de día y de noche, porque vamos a estar firmes, no va a haber doblez de corazón, no va a haber ese doble ánimo. Un árbol es firme, fuerte, con raíces profundas. Y no solamente eso, sino que hay corrientes de agua. Y sabes, esas corrientes representan el fluir de Dios. Es ese río que fluye. Esas aguas están continuamente fluyendo, no se estancan. Así es Dios sobre nuestras vidas. Así que no permitas que el enemigo te saque del propósito. Mejor abre tu corazón y que Dios siga edificando tu vida. Ahora, todo esfuerzo que meramente sea humano va a ser improductivo. Vamos, improductivo en el reino. Porque claro está que muchos hacen cosas y ahí está y disfrutan de ellas, pero no está ligado al reino de Dios. Para nosotros los creyentes lo importante es eso. Lo importante es poder que el reino de Dios se establezca. Jesús, nuestro Señor, lo mencionó en Mateo capítulo 6. Cuando nosotros oremos, dice que pidamos que Él venga a su reino. Y una de las maneras de establecer su reino es a través de nuestra productividad, de nuestra vida diaria, día a día. Se establece el reino en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra ciudad. Pero necesitamos que Él sea quien nos guíe, no sea nuestro propio esfuerzo, porque va a ser improductivo. Necesitamos movernos en Dios. Así que interactúa conmigo, puedes dejar tu comentario. Me gustaría saber qué opinas de este tema. ¿Qué opinas tú? Deja tu comentario, puedes agregar también algún versículo que pueda aportar a este tema. Estamos hablando acerca de renovarnos. Mucha gente vive años estancada porque no logran salir de ese hoyo, por decirlo así. Se estancan en sus pensamientos, en sus ideas. Y vamos que el hombre genera día a día miles de ideas, miles de pensamientos, pero de todos, ¿cuál es el bueno? ¿Cuáles de esos pensamientos edifican? ¿Cuáles de esos nos ayudan a salir adelante? Bueno, y la Biblia dice también
en la carta a los Efesios que el diablo lanza dardos. Y esos dardos representan esas ideas que el enemigo quiere que tengamos para poder distorsionar nuestra mente, nuestro propósito. Entonces, una vez que el enemigo logra desequilibrar nuestros pensamientos, va a desequilibrar nuestro propósito, nos va a desequilibrar emocionalmente, nos va a desequilibrar espiritualmente. ¿Sabes? Hay una razón por la cual el enemigo te quiere mantener fuera del movimiento de Dios. Porque Él no quiere que tú te desligues de una opresión. Él te quiere mantener ahí, atado. Él no quiere que tú avances. Déjame te pongo un ejemplo. Israel. Israel estuvo poco más de 400 años en cautiverio. Tú lo puedes leer en el libro del Éxodo, el capítulo 1, el capítulo 2, ahí menciona, eran esclavos. No fueron llamados a ser esclavos, pero fueron oprimidos por Egipto. Ya leemos la escritura, cómo los oprimían, y entre más los oprimían, más se multiplicaban. Y clamaron a Dios. Y Dios levantó a un hombre llamado Moisés. Y Moisés acepta el reto. Sabemos la historia, Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Yetro y tuvo esa visión donde la zarza, tuvo ese encuentro con Dios donde la zarza ardía y no se consumía. Y tiene ese encuentro con Dios. Y Dios le llama, así como Dios nos llama a cada uno de nosotros, para un propósito. Y Moisés acepta el reto y comienza a ver ese conflicto interno y le dice, bueno, quieres enviarme a Faraón, pero ¿qué si no me cree? ¿O qué si el pueblo no me cree? Comienza a tener esa lucha interna, pero sabes, el Señor le reafirma ese pensamiento y le dice, no, diles que yo soy el que te envía. Y Moisés logra ubicarse en el propósito y se lanza y va y libera al pueblo de Israel. Claro que no fue fácil para Moisés, pero Moisés tenía la mentalidad correcta. Y eso es lo que va a pasar en nuestras vidas cuando nosotros afirmemos nuestros pensamientos en el propósito de Dios. Vamos a ser de instrumento de bendición para otras personas también. Pero Israel, aquí el problema no fue Israel. El problema es que Israel tuvo una batalla interna. Porque durante 4 siglos, imagínate, 4 siglos, aprendieron una cultura que no era la suya, un idioma que no era el suyo. Tuvieron que, conocer cultura religiosa, ¿verdad? Que no era la suya, adorar a dioses que no era el Dios de ellos. Aprendieron hábitos que no era de ellos. Pero por 4 siglos estuvieron oprimidos. ¿Sabes qué pasó? Que durante esos 4 siglos se desfiguraron como pueblo. Ya no tenían esa identidad, ya no pensaban como pueblo escogido. Ya no hablaban como el pueblo escogido de Dios. Ya no pensaban como el pueblo escogido de Dios. Ahora pensaban como esclavos. Eran esclavos, hablaban como esclavos, pensaban como esclavos, olían como esclavos, comían como esclavos. Entonces sacarlos de Egipto, ¿sabes? No era moverlos físicamente. El problema era que Dios quería desligarlos espiritualmente. Y qué interesante es eso. El Señor así con nosotros, venimos de un trasfondo, el Señor pues nos llama, estando nosotros viviendo según la corriente de este mundo, dice la Biblia. Y el asunto es que llegue y, ok, aceptamos y decimos, amén, Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador, etcétera, etcétera. Pero a veces no solamente es esa declaración o decir, bueno, ya soy cristiano, no, el problema es ser desligados de esa cultura que traemos del mundo. Porque nosotros así llegamos a Cristo, con la cultura del mundo, con el idioma del mundo, con los hábitos del mundo, con el contexto religioso del mundo. Llegamos desfigurados. Y Dios ahora quiere darnos una identidad correcta. Eso era lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, darles la identidad correcta. No eran esclavos, era el pueblo escogido. Tú no eres esclavo, tú eres
escogido por Dios, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que, dice, anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No somos esclavos. El diablo quiere mantenerte ahí atado, oprimido. Así que ese era el gran problema al cual se enfrentó Moisés. Ese era el gran problema, el que pensaran ya diferente. Es tremendo. 4 siglos, 400 años, se desfiguraron. Quizá en su corazón ya tenían ese principio de adorar a otros dioses y tantas cosas que lo podemos ver en el libro del Éxodo. Sacarlos de Egipto, pues ya no era moverlos físicamente, sino ahora era desligarlos espiritualmente. A Israel, ¿sabes? No le impide Egipto entrar a la tierra prometida. No fue Egipto, sino el faraón que llevaban dentro del corazón. Egipto lo llevaban dentro del corazón. Egipto lo llevaban tan marcado en la mente, porque aun cuando están fuera, tú lo puedes leer en la Biblia, cuando están fuera, ellos todavía volteaban hacia atrás. Volteaban, miraban hacia atrás y decían, allá en Egipto estábamos mejor. Allá en Egipto al menos comíamos pepinos, comíamos melones, nos daban un manjar. No seas mentiroso. Porque no comías, eras esclavo, los esclavos no comen eso. Pero ellos tenían Egipto en el corazón. Ese es el asunto. Tener Egipto en el corazón y en la mente. Te mencionaba hace algunos días que un libro muy interesante, el próximo lunes te voy a dar el nombre de ese libro porque está muy interesante. Y este autor de ese libro habla acerca de cómo cambiar la mentalidad de esclavo a mentalidad de libre, de conquistador. Y dice que en uno de sus capítulos que el problema es que en la iglesia hay muchas almas salvas, pero todavía con mentes cautivas. Y es cierto. Y necesitamos que el Señor también traiga ese cambio, esa transformación en nuestra forma de pensar. ¿Sabes? Israel salió de Egipto, pero imagínate, por 400 años, siempre estuvo dependiendo de Egipto. Les pasó lo de lo que le llaman el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que cuando salen, extrañaban a Egipto, se enamoraron de su opresor, que de eso se trata el síndrome de Estocolmo. Israel ya era libre, pero estaba desorientado en su libertad. Y ellos, ¿sabes? Lo más difícil es que vagaban, porque, bueno, ellos quedaron todavía conectados con Egipto. Y fue 40 años. 40 años. Y por más que buscaban la manera de estabilizarse, siempre había algo que los hacía luchar en su corazón y en su mente. Y ahí vemos a Moisés. Moisés hasta llegó al grado de ya no aguantar y decir, Señor, quítame esta carga, tu pueblo es difícil. Inclusive el libro de Números dice que Moisés llegó a desanimarse, a entrar en un momento de crisis donde le dice, Señor, mejor quítame la vida, porque es bien difícil, hermanos, el lidiar a veces con nuestros pensamientos o inclusive con personas que están a nuestro lado con negatividad, y es bien difícil cuando uno quiere salir adelante. Pero sabes, Dios nos llamó también a ser de influencia, a ser de impacto, a ser de testimonio para más personas, y tenemos que refugiarnos en Dios y fortalecernos en Dios, y somos luz, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Me gustaría saber qué opinas. ¿Qué opinas de este tema? Que Dios está hablando a tu corazón. Y comparte este devocional. Y bueno, vamos a ir terminando este devocional. Así es la manera en que el enemigo trata de oprimirte. Trata de tenerte fuera de movimiento.
Y Dios quiere libertarte. Dios quiere que tú renueves tu entendimiento de acuerdo a su palabra. Dios está ahí contigo y quiere introducirte a esa tierra prometida. Dios quiere liberar, quiere sanar, quiere restaurar. Hablábamos hace unos momentos de Hechos capítulo 10, versículo 38, que Jesús vino a eso, a libertar al cautivo, al que está oprimido por el diablo. Así lo dice Hechos 10, 38. Por eso es importante que no descuides tu lectura de la palabra, no descuides el devocional, no descuides el congregarte. ¿Por qué? Porque el enemigo, dice la Biblia, el apóstol Pedro en su primera carta, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es el enemigo quien no descansa y nosotros tenemos que aprender a refugiarnos en la palabra. Dios quiere estar en movimiento en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Solamente hay que permitirle. Y sabes, una vez que tú te renuevas, vas a ser productivo. Y vamos a ser productivo de acuerdo al fluir de Dios. Si aprendes a moverte de acuerdo al fluir de Dios, si aprendes a renovarte y poner los pensamientos correctos de acuerdo al fluir de Dios, tu mente será tan productiva como tu vida esté en movimiento hacia Dios. Fíjate qué importante es esta frase. Tu mente será tan productiva como tu vida esté en movimiento hacia Dios. Y para terminar, pongamos el ejemplo de Abraham. Imagínate ser desafiado y decir, sal de tu tierra y de tu parentela. Todo lo que ha de haber pensado Abraham. Todos los pensamientos que se le de haber cruzado a Abraham. Quizá hubo temor, hubo cierta desconfianza. Pero sabes, la Biblia me muestra a un hombre que se mantuvo en movimiento hacia los planes de Dios. Y ahora se le conoce como el padre de la fe. Así que mantente en movimiento. Quizá va a haber ese momento donde decimos, ay Dios, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y Dios te va a llevar por esos sendas o esos senderos donde dices tú, no conozco, no lo he experimentado. Pero cuando comienzas a dar pasos confiado en tu mente, en tu corazón, que estás en los planes de Dios, estás fluyendo en Dios, estás en la dirección correcta, no hay temor. Y dices, va, lo voy a hacer, Señor. Como Pedro salió de la barca y le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Jesús le dijo, yo soy el que te llamo. Y Pedro dio pasos de fe. El apóstol Pablo, y termino con este versículo, 1 Corintios 2:9, el apóstol Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo que no hemos visto, lo que no hemos escuchado, ni en nuestro corazón ha subido. Son cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman, para los que le buscan, para los que están dispuestos a día renovarse en Él, los que toman la palabra, que es la espada del Espíritu, los que están dispuestos a ya no mirar hacia Egipto, a ya ser libres del faraón y comenzar a vivir para Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Así que, bueno, te animo a que medites en esta palabra y confía en el Señor. Él quiere tener un fluir, una relación contigo. Recuerda, la religión te vuelve estático. Pero cuando Dios pone su palabra y comienzas a relacionarte con Él, te pone en movimiento. El cielo se pone en movimiento a tu favor. Así que muévete en el sentido de Dios. Renueva tu mente, renueva tu interior. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque en estos días hemos estado hablando acerca de este tema de renovar nuestros pensamientos. Señor, queremos ser productivos, primeramente en nuestro interior, ser prósperos internamente. Señor, ayúdanos. Hay pensamientos que a veces nos quieren mantener ligados al pasado, nos quieren mantener ligados, Señor, a la esclavitud. Pero, Señor, hoy hemos aprendido que tú nos has hecho libres. Somos libres completamente. Nos has redimido.
Tenemos la mente de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Señor, ayúdanos a mantenernos en el fluir, en el mover de Dios, en el mover de tu Espíritu. Siempre, Señor, estar en tu palabra, confiados. Aún, Señor, que no sepamos qué hay hacia adelante, pero sí que podamos entender en nuestro corazón que tú tienes pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Gracias, Señor, por cada persona que estuvo conectada, atento a este mensaje. Señor, te pido que les bendigas y que ellos puedan avanzar en tus propósitos, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amada iglesia, pues terminamos el devocional del día de hoy. Terminamos esta semana en victoria y con esta poderosa palabra. Así que si tú te perdiste las meditaciones pasadas, puedes entrar tanto a YouTube y como en Spotify, y ahí las puedes encontrar. Y recuerda, ya que estés ahí en YouTube, suscríbete a nuestro canal. Apóyanos suscribiéndote. Tenemos esa meta de llegar a 500 suscriptores en estos días, así que solamente con tu ayuda lo vamos a lograr. Suscríbete y bueno, síguenos en Spotify como Minutos que Transforman. Y bueno, quiero invitarte para que el día domingo puedas acompañarnos a nuestra congregación, nuestra reunión presencial de celebración a las 11 de la mañana. Y si por alguna razón tú no puedes congregarte ese día, no puedes asistir a la iglesia, bueno, puedes conectarte. También hacemos las transmisiones en vivo. Y también, amada iglesia, el día domingo vamos a tener nuestro podcast dominical a las 6 de la tarde. Voy a tener a un pastor colaborador invitado y vamos a estar tocando un tema de mucho interés. Y el día 24, creo que es domingo 24, voy a tener un invitado que es un productor musical. Este productor fue el que grabó mi primer disco en el 2007. Y bueno, es un hombre que Dios lo ha usado mucho en ese ámbito de la música. Ha grabado a muchos cantantes cristianos y ha sido de gran bendición también para el cuerpo de Cristo. Y va a estar conmigo en el podcast. Vamos a hablar de no solamente de música, sino también de la palabra del Señor. Así que te invito el próximo domingo a las 6 de la tarde, el podcast dominical. El podcast pasado, el tercer episodio, tú lo puedes encontrar también en YouTube y ahí en el área de los videos del Centro Fe Topo Chico. Muy bien, amada iglesia, gracias por haberme acompañado toda esta semana. Que Dios te bendiga, que tengan un fin de semana excelente y bendecido. Gracias, yo soy el pastor Víctor Segura. Mando un saludo y un abrazo a todos a distancia. Y bueno, al final deja tu mensaje. Recuerda dejar tu comentario, que voy a procurar contestarlos, responderlos. Gracias. Nos vemos el día lunes si Dios lo permite. Que Dios te guarde. Y bueno, disfruta este día al lado de los tuyos, los que te aman. Y bueno, si en algo podemos servir, estamos a la orden. Dios te bendiga y nos vemos el próximo lunes.